Bien, hoy una campaña por el derecho a la vida de las mujeres, que representa en realidad este tema. Hemos escuchado en más de una ocasión que las mujeres de todo el grupo de humanos en general es de los más afectados, sobre todo en zonas en donde hay tanto machismo. A la mujer se le relega solamente al trabajo de casa, eventualmente se le prohíbe el hecho de poder desarrollarse como profesional y otras cosas, además de incluso el derecho de decidir cuántos hijos quiere tener, ya que por cultura, por alguna religión o algún otro tema, pues ella tampoco puede decidir eso y lo deja prácticamente a la suerte. Así es como vemos a mujeres con 8 y hasta 10 hijos en la actualidad. Claro que nuestros abuelos incluso habrán tenido muchos más, pero es un tema para seguir conversando, una variedad de temas que afectan directamente a la mujer. Sin embargo, por fortuna, hay campañas que empiezan a lanzarse para analizar exactamente cuál es la condición de nuestras guatemaltecas y también de mujeres en el mundo. Vamos a presentarles a nuestros invitados de esta mañana. Angélica Valenzuela, de la organización SICAM. Bienvenida, Angélica, gracias por asistir tan temprano. Y Luis Pais, de Oxfam Guatemala. Gracias por estar acá, Luis. Sabemos que tienen mucho que hablar esta mañana. Así es, empezamos con Angélica. ¿De qué se trata esta campaña que se está promoviendo? ¿Cuáles son los puntos principales para hacer entender que se debe respetar la vida de las mujeres? Bueno, es una acción informativa, primero a la población, para considerar que la violencia no es ni normal, no debería de ser una práctica cotidiana del comportamiento humano ni natural, o sea, por generación espontánea la violencia no nace con nosotros. Es un proceso de aprendizaje y es una herramienta que muchas veces los hombres utilizan ante su incapacidad de comunicar y mantener una relación saludable con su pareja principalmente, ¿verdad? Y de esta hacia sus hijos, porque también cuando hablamos de violencia con la mujer no solo se queda ahí, contra la mujer no solo se queda ahí, inmediatamente se traslada al círculo familiar. Bueno, y de acuerdo a lo que han estado estudiando ustedes, Luis, tal vez ya me platicaste un poco acerca de esto, ¿qué creen que es el principal detonante? ¿El machismo? ¿Es nuestra cultura? ¿Es qué cosa? Porque hace algún tiempo la gente no creía que una mujer pudiese ser machista, pero efectivamente lo es. La misma mujer aprende a que tiene que estar sumisa bajo el yugo del hombre y a la vez enseña a sus hijos e hijas a ser machistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente, ¿verdad? Son varios factores, digamos, los que intervienen. Como Oxfam, siempre preocupados por el enfoque basado en derechos, vemos que este es un derecho que ha sido violentado de hace ya generaciones, ¿verdad? Los factores que intervienen, uno es la sociedad, ¿verdad? Es un problema estructural. Como bien decía Angélica, tenemos ya legitimado el tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Una sociedad que en América Latina principalmente y otras partes del mundo, el machismo es uno de ellos, ¿verdad? Una sociedad patriarcal en donde incluso está institucionalizada, ¿verdad? La violencia contra la mujer. Sabemos que nuestras leyes tienen un enfoque bastante dirigido por el hombre, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos en la cotidianidad y en nuestros códigos sociales se reproduce ya esa violencia contra la mujer. Y lo peor de todo es que ya la vemos como natural. Entonces, precisamente la campaña lo que intenta es, ¿verdad?, que no se vea esto como normal y que haya tolerancia cero para la violencia contra la mujer. Muchas veces se habla que se toma conciencia de la violencia cuando ya hay algún efecto físico, es decir, algún golpe en el rostro o cuando definitivamente la víctima llega a un hospital con severas afectaciones, pero no se toma conciencia a veces que la violencia empieza incluso de forma verbal y va en aumento, o una violencia psicológica o económica, como dice la ley de contra el femicidio y otras violencias contra la mujer. ¿Qué tanto estamos en ese tema en que la población identifique, aquí esto ya puede detonar en agresiones físicas? Bueno, la parte crítica es no solo la población, muchas veces se niega a aceptar que la primera violencia es la negación de que las mujeres existen. Esa es la primera. Que las mujeres existen. Por ejemplo, en el idioma. Cuando nosotros hablamos, empezamos a hablar siempre en términos masculinos y esa es una negación a la existencia del 51% de la población. Ofende cuando empezamos a clasificar mujeres y hombres. Las y los, a veces dicen son gargarismos y qué horrible se oye eso, la repetición constante. Pero el lenguaje es el primer mecanismo de negar la existencia de las mujeres. Segundo, cuando una mujer va a nacer, la celebración en este país es que la gallina se come cuando nace un niño, pero cuando nace una niña, una carga más. Y aquí estoy hablando de lenguaje y cultura. Pero hay otros factores también que niegan la existencia de las mujeres, ¿va? La misma legislación, por ejemplo, no es incluyente ni siquiera en el término, mucho menos en reconocer que las mujeres existen como sujetas de derecho.
como personas que tienen acceso a el derecho a la vida, no se les protege o se les protege en relación a la reproducción exclusivamente, ¿verdad? Pero lo demás está invisible. En el tema educativo, por ejemplo, no hay una acción imperante del Estado donde motive, no fuerce, sino motive a que las niñas sean educadas para que tengan un acceso diferente a la vida. Entonces, si empezamos a ver todos los campos de acción a nivel mundial, las mujeres están escindidas de ella. La participación política eminentemente condicionada, la propuesta de cambio para las cuotas o la participación paritaria tampoco se da. Hay como muchos temores en reconocer la existencia de las que sí vivimos, porque somos obvias, ¿no? Somos la mitad de la población. No nos ignoren. No nos deberían de ignorar, es una situación crítica. Entonces sale una ley específica que viene a trabajar un fenómeno que está diciendo la vida de las mujeres es importante y tenemos que brindar seguridad para que ellas existan en condiciones de calidad de vida como cualquier humano necesita. Y tiene muchos puntos en contra. Entonces dice, bueno, ahora hagamos una ley contra el que dicen el machicidio, fortalezcamos el tema de los hombres. No, la legislación está para los hombres, está hecha por los hombres. Entonces es dos leyes que existen específicamente para proteger la vida de las mujeres y para hacer un reconocimiento público de que la vida de las mujeres se debe garantizar por todo lo que implica. Angélica, algo que me llama mucho la atención es que mientras tú hablas de esa defensoría de la mujer, asiente Luis, y es muy interesante ver que un hombre participe en esto, reconociendo si es cierto, ellas están desprotegidas, porque es esa batalla que tú dices. Ahora, quisiera yo entender esto, porque al igual que tú, yo creo que pues hay que sí defender y darle su lugar a la mujer. Sin embargo, creo que también hay que tener mucho cuidado con irnos al extremo y convertirnos en todo caso, bueno, feministas. Ya la mujer que no respeta al hombre, ya la mujer que quiere o pretende hacer una batalla todo el tiempo, como tú dijiste, tienen que mencionar ellos y ellas, mientras que, con todo respeto te lo digo, del lado de la comunicación es más fácil entender que somos un ser humano, y cuando decimos los pobladores, no tienes que decir los pobladores y las pobladoras, estás hablando del género humano, no es una distinción en ese sentido. Punto y aparte. La otra parte, esta campaña, ¿cómo vamos a tratar de motivar a la gente para que piense en la mujer como un ser al que se le respeta, que tiene derechos, que también debe tener oportunidades? Háblennos de qué consiste la campaña, cómo la vamos a conocer, qué van a hacer. Bueno, el día de ayer precisamente, ¿verdad?, lanzamos la campaña, un evento que fue, ¿verdad?, yo diría sin precedentes, un momento histórico. Ahí tuvimos a las representantes, ¿verdad?, de la Fiscalía General, CEPREM, DEMI, etcétera, ¿no? Detalles puede dar Angélica. Pero digamos que fue un momento interesante porque vimos que autoridades, ¿verdad?, y sociedad civil conjuntamente ya hay un reconocimiento, ¿verdad?, del problema. Eso no es tanto la cuestión, ahora es cuál es el problema y cómo podemos atacarlo. Una de las razones, digamos, de hacer estos eventos es eso, ¿no?, que la población en general se dé cuenta que es un problema y que tenemos que atacarlo. Y es igual para hombres y para mujeres. La otra es que, como bien decía Angélica, hay leyes en este país, o sea, el marco legal cada vez es más sólido. Ahora hay que reglamentarlas, ¿verdad? Y hay que hacerlas que se validen. Y el tercer elemento es cómo hacemos para que se le pongan presupuesto, ¿verdad?, y sea una inversión real en estos procesos. Hablo también, digamos, desde la sanción legal. Entonces, por ejemplo, tenemos varias pautas, ¿verdad?, que hemos venido trabajando con la campaña, pautas, spots, ¿verdad?, que apuntan directamente a este tipo de violencia, de la violencia verbal, o cuando nace una niña, ¿verdad?, y ¿verdad?, el papá, digamos, dice, no, es una niña, otra niña, ¿verdad? Entonces, esos elementos que uno los comienza a ver como normales, ¿verdad? O no, si es la niña, que vaya a la cocina, atienda a su papá. O sea, ¿cómo que atiende a su papá? ¿Y el niño qué? ¿Verdad? Porque el niño está jugando y la niña está trabajando, ¿verdad?, incluso en su casa. Entonces, intentamos a través de esos procesos, ¿verdad?, dar a conocer de una manera muy sencilla, ¿verdad?, muy cotidiana, ¿verdad?, cómo es que ya hemos legitimado el tema de la violencia contra la mujer, hasta llegar al femicidio, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay que mencionar que en este país las mujeres están muriendo muchísimo más cada año. A pesar de que a nivel general se reducen los homicidios, ¿verdad?, aumenta de los últimos 10 años un 50% la muerte de mujeres, ¿verdad? Entonces, estas son las cifras que queremos que el país las conozca y para poder actuar en consecuencia. Ahora bien, usted hablaba de darle legitimidad a la violencia contra la mujer. Yo quisiera preguntarle, Angélica, ¿cómo cree usted que realmente se abona, y digo abonamos todos, a que esto se esté legitimando? Porque me pareciera que también existen ciertas mentalidades de las cuales estamos muy enraizados, tanto hombres como mujeres. O sea,
cómo realmente esta campaña, ¿a quién va enfocado? ¿Va enfocado a hombres y mujeres? ¿Va solo enfocado a mujeres, solo a hombres? ¿O de qué grupo objetivo estamos hablando? Bueno, es de la población en general, porque cuando queremos hacer conciencia de la violencia estamos hablando de quién la genera y quién la recibe. Entonces, es una campaña que informa los derechos de las mujeres para que vivan libres de violencia, pero también informa a que los agresores, si siguen con esas conductas, van a recibir una sanción. Ese es el sentido de la legislación. A eso le llamamos prevención terciaria, que cuando un hecho ya está dado, lo que intentamos es sentar un precedente para que esas acciones no se sigan repitiendo, ¿verdad? Si no lo hacemos, invitamos a que esas conductas se sigan haciendo como hasta el día de hoy ha pasado. Entonces la campaña informa de los derechos, hace un poco de presión también hacia las instituciones del Estado para que respondan de manera idónea, coherente, con calidad en el tiempo que las mujeres necesitan, porque lo que se pretende es evitar más muertes. No queremos seguir contando muertes, ayer lo decíamos, lo que nosotros queremos es celebrar la vida de las mujeres, que las gallinas se coman cuando nace uno y cuando nace la otra, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, el significado de la existencia de las mujeres en este país y en el mundo es impresionante. El aporte que las mujeres hacemos a todo, a la vida, a la economía, a la política, a la familia, a la cultura, es importante. Entonces yo creo que si nosotros no empezamos a hablar de ello, no se nos va a reconocer. Y parte de la campaña es eso, que el derecho a la vida de las mujeres es el primer derecho que se debe garantizar, porque detrás de ese inherentemente vienen todos los demás. Si no se garantiza ese, no hay ninguno. Ahora que están trabajando en esto, seguramente han hecho un análisis acerca de cómo nos están yendo a las mujeres. Si bien es cierto, hay machismo, también creemos que hay mujeres que ya están cansadas de tanto acoso en todo sentido de parte de la figura del hombre, ya sea el padre, los hermanos, el propio esposo. Y pareciera que sí está cambiando o están empezando a denunciar. Pero hay, por ejemplo, en Guatemala 2 mujeres sumamente poderosas, por mencionar a alguien, y Estados Unidos tal vez esté encaminándose a tener a la primera presidenta de toda su historia, Hillary Clinton, que se perfila como la candidata demócrata. En Guatemala tenemos una vicepresidenta, tenemos una fiscal general, que es la que reemplaza o la que releva a otra mujer. ¿Será que estamos empezando a entender o ha sido una coincidencia prácticamente que esto se dé? Les hago la referencia. En la campaña pasada sabían que Valdetti iba como vicepresidenciable del Partido Patriota, y entonces los otros partidos buscaron una figura femenina para meterla, y allí estaba. Esta vez no se están viendo candidatas a la presidencia o a la vicepresidencia como la otra vez. ¿Cómo ven ustedes esa parte? ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo empiezo y seguramente tú tienes mucho que decir también. Exactamente. Pero bueno, sí, definitivamente, ¿verdad? Y eso a nivel mundial, ¿verdad? Y obviamente repercute en Guatemala. Yo considero que sí, es verdad, hay espacios en los que la mujer, ¿verdad?, empieza a incursionar. Bueno, ya era hora, ¿verdad? Sí. Decimos, es importante sí ver que la mujer comienza a tener ya su rol, su voz comienza a ser escuchada, ¿verdad? Y precisamente por eso hoy estamos aquí, ¿verdad?, lanzando esta campaña. Son las mujeres las que las han construido, y nosotros como hombres reconocernos también, ¿verdad?, como machistas, pero en rehabilitación. Y tenemos que reconocernos que tenemos que cambiar esa actitud, porque la mamamos, ¿verdad?, desde nuestra infancia. Entonces, bueno, volviendo al tema, yo considero que ya hay espacios, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que no son suficientes, ¿verdad? Y falta mucho para llegar a la equidad en este proceso. Lo que se quiere es eso, ¿verdad? No es que ahora la mujer y el hombre quede relegado, sencillamente que comencemos a crear una armonía en los que reconocemos y respetamos también que la mujer, ¿verdad?, desde su propia naturaleza tiene el derecho a tener el mismo espacio que el hombre, ¿verdad? Básicamente es eso. Pero sí hay un reconocimiento, digamos, que hay espacios ahora en los que la mujer ya está presente, ¿verdad? En tu caso, ¿qué opinas? ¿Crees que es casualidad que haya dos mujeres en cargos públicos? No, yo creo que es parte del precio de muchos años de trabajo por intentar incursionar en los espacios de toma de decisión. Y la América Latina está sentando un precedente, porque no solo es Guatemala y Estados Unidos. Si miramos América del Sur, también hay muchos cambios políticos donde hay mujeres que están enseñando que las mujeres sí pueden gobernar y que pueden hacer gobiernos distintos, ¿verdad? Con políticas pensadas desde las entrañas, quizás, no solo desde la parte del pensamiento, sino desde la parte del sentimiento. Se nos ha sido delegado que nosotros somos las que vamos a cambiar el mundo, y yo creo que dar esos espacios políticos de decisión son importantes para probar que sí podemos hacerlo. Entonces, la vicepresidenta ha sentado un precedente de que las mujeres pueden llegar a ocupar un espacio de toma de decisiones de tan alto nivel, e invitamos a otras que tengan intereses o carrera política, pues que también se suman, no son imposibles, las mujeres podemos alcanzar. Que ya veamos una alcaldesa, una cosa por ahí, ¿no? ¿Cómo sentar un precedente, por ejemplo, con los más pequeños? Porque si bien es cierto, esta campaña va dirigida a todos los que somos adultos, a todos los que ya tenemos un rol en la sociedad, y por ejemplo, quienes
hacen función pública, vemos todavía, el año pasado, ahí andaban las organizaciones de mujeres regateando que le dieran espacio y participación en los partidos políticos. O sea, por un lado tenemos la realidad de los adultos, que el tema lo traen, como usted bien dice, se ha mamado y se trae desde la cuna. Pero ¿cómo aterrizar esto con los más pequeños? Aquellos que empiezan su aprendizaje de mundo, de vida, para que ya no traigan estas cuestiones, pues. Bueno, pero para cambiar el mundo de los pequeños tiene que seguir cambiando el mundo de los adultos, porque recuérdate que el sistema está construido por personas adultas y quienes lo dirigimos somos personas adultas. Entonces nuestro trabajo de cambiar el pensamiento de los adultos es la oportunidad de prevenir en los niños y en las niñas y en aquellos aún no nacidos a que tengan un pensamiento y un sistema cultural, educativo, familiar distinto. Pero la tarea es difícil porque no estamos hablando de páginas en blanco. Nosotros tenemos bastantes líneas escritas, entonces es más fácil escribir en una página en blanco que borrar y reescribir. O sea, hay una parte que no se borra. Esa es la parte crítica. Sin embargo, nosotros creemos que si damos información constante, información alternativa, no tradicional, en el que nosotros empecemos a sembrar en el pensamiento que las mujeres tienen otra oportunidad, yo creo que por lo menos vamos a generar la duda y la posibilidad de que esto puede cambiar. Tienen toda la razón y creo que nada se va a acercar mucho más a la realidad o a que nos podamos tener con ustedes una buena empatía, que nos den este ejemplo. Y quiero preguntarles algo muy personal para ustedes. ¿Tienen hijos? ¿Cómo trabajan ustedes con sus hijos en casa? ¿Cómo le hacen para cambiar ese mensaje cuando los niños también van a una iglesia, también van a una escuela, a un centro de estudios, también visitan a la familia de la pareja y a veces ustedes lo ven como que no hay que ser machistas, pero en la casa de la esposa o del esposo sí hay machismo? ¿Cómo hacen para que ellos vayan batallando en ese mundo en donde ya, como tú dijiste, las cosas están escritas por fortuna, no en piedra? ¿Cómo les va en esa parte? Pues bueno, yo ahí quisiera mencionar, me parece excelente pregunta que va muy relacionada y la articulo, ¿verdad?, con el tema de los niños y cómo empezamos a cambiar desde temprana edad. Empieza por la casa, ¿verdad? Es decir, cómo yo me reconozco como machista, ¿verdad? Es un proceso interior de decir, de reconocimiento y de humildad, es decir, efectivamente, yo tenía una cantidad, ¿verdad?, de hábitos, ¿verdad?, yo lo había legitimado. ¿Cómo empiezo a cambiar esa realidad? Pedirle perdón a mi esposa y decirle, mira, sí, yo vengo cansado, ¿verdad?, me tiro a ver la televisión y que me sirvan la comida porque yo soy el que traigo el dinero aquí a la casa. Sí, no, ella ha estado trabajando todo el día también. Como ese perdón y decirle, mira, esa ha sido mi actitud, yo ahora me levanto, hagamos juntos la cena, y los niños están viendo todo eso, porque uno puede hablar muchas cosas, pero uno enseña verdaderamente con el ejemplo. Los niños ven lo que uno hace, no lo que uno dice, ¿verdad? Entonces, en mi caso personal, yo lo comparto, ¿verdad?, fue así, ¿verdad?, es decir, que ellos fueran viendo ese cambio en mí y darse cuenta que comenzamos a cuestionar todos esos roles que mi misma esposa también reproduce, ¿verdad? Porque aquí somos hombres y mujeres lo que reproducimos el machismo, ¿verdad? Y esa asimetría de poderes, digamos, incluso adentro de la casa. Entonces yo creo que con esas actitudes tan sencillas, ¿verdad?, los niños comienzan a darse cuenta de actitudes y ellos comienzan a hacerse cuestionamientos. Y otra cosa es poner los temas en la casa, ¿verdad? Es decir, ponerlo en la mesa, decir qué está pasando, abrir discusiones en donde ellos también participan, ¿verdad? Porque también, ¿verdad?, hablamos sobre la mujer, pero hay asimetrías también con los niños. Este niño todavía no entiende. Los niños, ¿verdad?, son muchísimo más inteligentes de lo que uno piensa. Entonces, creo no hay que subestimar a los más pequeños. Exactamente, y es en la casa y a través del cambio, ¿verdad?, y el modelaje, diría yo, que uno comienza a generar ese cambio, ¿verdad?, y ese respeto y ese trato a la mujer desde otro lugar. Una misma idea contigo para despedir muy brevemente, por favor, pero háblanos de ese cambio que tú hiciste en tu casa y de cómo estás haciendo que ese cambio se vaya haciendo como una onda expansiva. Bueno, tengo 2 adolescentes y yo les digo a ellos que hay familias alternativas, que nosotros no tenemos por qué replicar modelos y, por supuesto, confrontarlos al mundo real, porque somos el 99% de familias tradicionales versus el 1% que está intentando cambiar. Entonces, también hacerles mucha conciencia de que se van a topar con familias que no son como todas. Y que eso les puede chocar, pero yo creo que sí se puede, es viable, lo que decía Luis, el trabajar la equidad y sobre todo el respeto a las diferencias y que las parejas no se fusionan sino se desarrollan de manera conjunta y que tus hijos puedan ver eso, yo creo que es lo más valioso. El ejemplo es lo que enseña, no solo las palabras. Bueno, mis hijos han caminado conmigo, han crecido conmigo en la organización y yo creo que son defensores de los derechos no solo de las mujeres, sino también del reconocimiento de que la violencia no es una herramienta de vivir, es una herramienta de la incapacidad humana. Entonces no hay que repetirla. Bueno, pues muchas gracias. Excelente mensaje para terminar